Hola, soy la doctora Mónica Palacios, médico otorrino con certificación en trastornos en el sueño, audioprotecismo, microbiota y alimentación consciente. El día de hoy vamos a hacer un tema muy interesante porque es, ¿por qué mi hijo abre la boca para respirar en la noche? ¿Será normal? ¿Será que está muy cansado? ¿Cuál es la explicación? No, es muy importante que si un niño respira con la boca abierta, tengamos un focote rojo. ¿Por qué? Porque un niño que respira con la boca abierta puede tener adenoides. Vamos a empezar a notar adenoides, adenoides. ¿Y qué es la adenoide? Es un tejido linfático que está por detrás de la nariz. Crece como si fueran vegetaciones o como si fueran uvas, imagínate, por detrás de la nariz. ¿Y qué le pasa? Que normalmente estos niños tienen otro fondo que se va ligando a las adenoides, que son las alergias. Y entonces un niño, imagínense ustedes un niño que tiene 2 meses, 3 meses, congestionado, "Ay, que no respiro, que doctora no respiro nada". Ok, tú le das sprays, medicinas y los papás de hecho te dicen, doctora, es que está lleno, ya parezco farmacia, o sea, ya usted dígame la medicina y yo ya la tengo. Primero el gasto, segunda, todos los medicamentos o sí tienen efectos indeseables. Y tercera, que ya se fastidia un niño, ya dice, no, va caminando y ya nada más le meto la oblea y ya va caminando, ya se va a dormir y le pongo el sprayzazo y, o sea, ¿qué calidad de vida puede tener un niño pequeño, 6, 7, 8 años? Acaba de llegar un paciente que me dice, doctora, mi niña de 2 años tiene 3 meses con tos. 3 meses con tos, imagínate, septiembre, octubre, noviembre tosiendo. eh, el gasto calórico, el gasto energético, porque ustedes tosan una vez, 2 veces, tosan 1000 veces por día. ¿Cómo está el abdomen? ¿Cómo se siente el tórax? Y luego, pues claro, la nena va a estar de genio. ¿Y qué sucede? Que, ay, es súper berrinchuda, no me hace caso. O sea, yo también no haría caso cuando una bebé tiene 3 meses. ¿Qué pasa? Que encima tampoco duermen, no descansan. Entonces, no me le den jarabe para la tos, por favor, regrésense al origen. ¿Cuál sería el origen por la cual una niña puede toser? Adenoides, alergias y vamos a ver, por ejemplo, en la alergia, causas de alergia en casa, gatos, perros, alfombras por ácaros, todas las plantas de alrededor, mezquites, arándanos, toda la planta, la flor y la planta, que es la polinización. Entonces, de repente nada más ves una farmacia, yo antes de irme a la farmacia preguntaría cuáles son las causas por las cuales la niña está recayendo y recayendo, incluso la leche. Ahora ya hay leches que también son hidrolizadas y que son más, que les quitan la lactosa. Entonces puede un niño tener una vida más cómoda. No pueden ir al colegio porque va al colegio y ¿qué le pasa? Que ya al niño le contagió la influenza, que ya el otro, el coronavirus, llega en su casa hay gatos. O sea, no, no es posible, no es posible. Entonces, yo siempre he dicho que una enfermedad es un mensajero silencioso que tenemos que investigar causa. Por lo tanto, si un niño tiene adenoides, va a tener boca abierta. Adenoides crecidos, ¿eh? Adenoides crecidos. ¿Por qué? Porque la pared posterior de tu faringe puede tener adenoides de un 10%. Ahí no va a obstruir. Puede tener adenoides de un 40%. Ahí más o menos puede obstruir. Pero si tú tienes un niño con un adenoides de un 80%, por supuesto, este es el aire por donde va a entrar, va a obstruir, porque aquí va a tener que ir despacito, despacito para poder llegar al bronquio. Entonces, claro que estas adenoides son quirúrgicas. No siempre las adenoides son quirúrgicas, porque las adenoides de un 10, de un 40%,
pueden regresar, porque de hecho las adenoides se quitan con el tiempo, retornan, se hacen pequeñas, pero un adenoide de un 80% ya ni con chochos regresan, los niños son quirúrgicos. Hay una facies es cara, una facies que le llamamos adenoidea. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el niño no le sirve la nariz porque justo aquí atrásito están las adenoides, ¿qué va a hacer el niño? Pues meter el aire por otro lado. Y hay veces que los papás dicen, se le están enchecando los dientes, déjame llevarlo al dentista. Y justo no es así. Primero le tienes que quitar la obstrucción nasal para que los dientes no se le quiten de su lugar, no se le muevan, no abra la boca, empiece así, ajá, 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 hasta que el niño está así. Y lo ve normal. No, focote rojo. De hecho, las maestras lo regresan y dicen, oiga papá, oiga mamá, su niño es un respirador oral. Todos los respiradores orales pueden tener defectos de fascie. Entonces la cara, en vez de estar redondita, se hace alargada, alargada, alargada. Y entonces no se les puede hacer ningún tratamiento de dientes mientras no les des el oxígeno suficiente, porque muchas veces les ponen brackets y se les va a volver a enchuecar. ¿Por qué? Porque el problema nasal repercute en un problema oral. Por lo tanto, las adenoides que son quirúrgicas son las que obstruyen y las adenoides pueden regresar, pueden desaparecer incluso entre los 12 y los 13 años. Solo que si tú tienes un nene de 4 años con adenoides de 80%, no te vas a esperar a los 12 años a que desaparezcan. Es quirúrgico. Tú no puedes dejar un niño con boca abierta de mañana y que la boca abierta también sea de noche, porque ese niño definitivamente tiene una deuda de oxígeno. Entonces, adenoides, solamente que tenga más del 80% son quirúrgicas. Y hay otro dato, las adenoides estén bien operadas o no estén muy bien operadas, tienden a regresar si no se controlan las alergias. Por eso es tan importante, primero, damos tratamiento, checamos quién es el alergeno, quién es el malo del cuento, y después vemos, digamos, si el niño viene en septiembre a checar lo de las alergias, damos 6 meses de tratamiento y en 6 meses valoramos si el niño tiene una radiografía de una obstrucción de un 80%, vemos si en 6 meses está tapado igual, entonces el niño cubre los requisitos para una cirugía. Pero también hay otro factor que hace que los niños sean de respiradores orales. ¿Cuál es? La desviación septal o tabique. ¿Qué pasó? Sí, fíjese, doctora, que me estoy acordando, mi niño, porque normalmente son los varoncitos que ya ven que son un poquito más inquietos, mi niño se cayó cuando tenía 4 años y a los 6 años es respirador oral. El niño tendremos que ver, ¿ok? ¿Tiene desviado el tabique? ¿Ok? ¿Tiene alergias? Y ok, tiene adenoides. Entonces, imagínate el niño con la suma entre adenoides, entre alergias y entre desviado del tabique, como por dónde pasaría el oxígeno, así con permiso, una veredita para alcanzar a llegar al cerebro, y el cerebro con 3 pesos, la verdad es que no puede trabajar. Entonces, sí necesitamos decir y priorizar. Ok, el niño tiene 4 años y es respirador oral. ¿Qué es lo que le está atacando? Puede ser que lo que le está atacando primeramente es el tabique. Por lo tanto, hay que cubrir los requisitos para una cirugía de tabique. Les voy a decir, si un tabique no se toca, mejor. ¿Cuándo opero yo? Cuando pasan de los 18 años. Pero si un tabique es obstructivo, 100%, no hay forma ni siquiera de tener una veredita,
yo les recomiendo que busquen al mejor cirujano, pediatra, otorrino de nariz. No puede ser cualquier otorrino general. ¿Por qué? Porque sí hay todavía otorrinos que se subespecializaron en niños y encima en cirugía nasal. Operar la nariz de un niño es una tragedia cuando no se lleva el protocolo indicado. Entonces, ¿por qué? Porque el tabique va a tender a desviarse nuevamente, va a tender a caerse nuevamente porque vuelve a crecer. El niño aún está en crecimiento, por lo tanto, sí se tienen que hacer unos requisitos muy, muy específicos para decir, eres candidato a cirugía, sí o no, y en las mejores manos, especialistas en tabiques en niños. Eso es sumamente importante, por favor. Yo esto siempre los derivo con el que tenga muchísimo mayor experiencia en manejo infantil. En los adultos es más fácil porque el adulto ya no crece, pero en el niño sí, de tal manera que tienen que tener mucho cuidado. Entonces, digamos que sí tiene pero no está tan desviado, está así y entonces todavía tiene este espacio para pasar. Pues ya no importa esta curvita, ya se la arreglaremos cuando sea adulto, pero lo que damos por entendido es que sí tiene la suficiente espacio para pasar. Entonces al tabique lo dejamos en paz. Pero luego las alergias se demuestran en la nariz porque les crecen, que luego se me hace bien simpático porque le dicen, es que les crecieron unas bolas y me dicen que esas bolas son malas. Yo les voy a decir, tenemos 6 cornetes. Los cornetes son los encargados de calentar y de enfriar el aire. El cornete está pegado a la pared lateral de la nariz. Entonces, 6 cornetes que dijimos, 3 derechos y 3 izquierdos. Cuando el cornete logra alcanzar el tabique, ahí ya hay una obstrucción. Por lo tanto, este paciente primero se le da tratamiento para alergias y 6 meses después se vuelve a valorar y no hay mejoría, entonces sí, la cirugía en qué consiste en hacer un procedimiento que se llama turbinoelectrólisis, en donde con unas pinzas como si fueran un tenedor, unas pinzas especiales, se meten en el cornete y el cornete por deshidratación inmediatamente se poncha, como quien dice, y se hace chiquititito y entonces no se lastima. Antes sí se cortaban los cornetes y las complicaciones de cortar un cornete es mucha, porque se hacen muchas costras, sangran mucho, tienen que ir 2 o 3 veces a consulta posterior a la cirugía para estar retirando las costras, molesta y sí, la verdad sí se vuelve como un calvario. A diferencia de que se haga por radiofrecuencia, se deshidrata, aquí está el cornete, se deshidrata el cornete y entonces el cornete queda chiquitito inmediatamente después de la cirugía y entonces sí vuelve a pasar el aire. Pero ¿qué tal si aparte de tener alergias tuviera las vegetaciones que a mayor vegetación, que se le llaman adenoides, crecen tanto que entonces no solamente es el tabique, el cornete crecido, sino las adenoides. Entonces, por eso el niño no usa la vía aérea nasal y la usa a nivel vocal. Entonces, ¿por qué? Porque hay un problema de tráfico aéreo justamente en la nariz. Ya les dije, el tabique déjenmelo en paz en un niño a menos que cubra los requisitos, ese que esté chueco no importa, siempre y cuando no colapse. Entonces, en los niños tendría que ser la cirugía de los cornetes para que pueda entrar el aire al 100% y cirugía de adenoides. Adenoides. Ahora, ¿cómo se quitan las adenoides? También con otro equipo que hace que al retirar las adenoides entre el aire y se vaya directamente al pulmón. Muchas veces al entrar el aire nos encontramos con otro problema en plena carretera y este otro problema son las anginas. Entonces, quedaría el aire entra por la nariz, pasa
regresa y va hacia el pulmón. Entonces, aquí hay que ver cómo están los cornetes, aquí hay que ver cómo están las adenoides y el paso de aquí hay que ver cómo están las anginas. Y entonces, cuando tú no nada más tienes una obstrucción nasal, sino al dar la vuelta se encuentra el problema con las anginas también se tienen que operar para que entonces el aire no tenga absolutamente ninguna obstrucción, para que pueda el niño desarrollarse, no tenga fases adenoideas, crezca. Hay pacientes que llegan como de 27, 28 años, pequeñitos, chiquititos, y me dice, doctora, yo no sabía que tenía anginas, adenoides, desviado el tabique, crecido los cornetes. Y dice, le dije, pues a lo mejor por eso no creciste tanto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay oxígeno, es que también de dónde se saca. Entonces sí es importante saber qué tengo en la nariz para que tú entiendas por qué tenemos boca abierta. Mamá, papá, no es normal que un niño tenga la boca abierta ni de día ni de noche. Si te gusta el contenido de este video, compártelo y no te olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Nos vemos la próxima semana.